Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos sea cada uno de ustedes a este su programa de Fe y Esperanza, trayendo para ustedes la lección de escuela sabática semanalmente. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Es un verdadero placer acompañarles y por supuesto agradecerles a todos ustedes por su hermoso patrocinio, por ayudarnos, por apoyarnos, por sus oraciones y por ser nuestros amigos, nuestra familia en la fe. Dios les bendiga abundantemente. Ese es nuestro deseo y oración en el Ministerio de Fe y Esperanza. Y hoy tenemos para usted la lección número 8, que lleva por nombre el mediador del nuevo pacto, Jesús. O Jesús, el mediador del nuevo pacto. Es una lección muy hermosísima, llena de esperanza, por cierto, para cada uno de nosotros. Y por supuesto, le pedimos, ¿verdad? Si usted no se ha inscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga en estos momentos. Solamente dale clic ahí en donde dice suscribir o subscribe. Y entonces, cuando subamos la lección de escuela sabática, le llegará una notificación inmediatamente de que está allí disponible ya para usted, para que la pueda compartir con sus amistades y también para que se pueda beneficiar. Esperamos que nuestra contribución, estimada familia, sea de enriquecimiento espiritual para usted y para su familia y para los suyos. Recuerde que tenemos Radio Fe y Esperanza también, y ahí estamos los miércoles a las 8 de la mañana, hemos cambiado ya de 9 a 8 de la mañana para poder tener más tiempo con ustedes y poder responder sus preguntas y por supuesto orar con cada uno de ustedes. Acompáñenos por ahí el miércoles de 8 de la mañana a 12 del mediodía. A veces cortamos un poquito los programas por responsabilidades que tenemos, pero ahí estamos de igual manera orando con ustedes y acompañándoles, ¿sí? Jesús, el mediador del nuevo pacto, lección número 8. Este es el título para esta lección. Ahora, algo interesante es el mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Sabe que muchas personas toman el nuevo pacto que invalida el antiguo pacto? ¿Sabe? Necesitamos entender algo muy interesante. En realidad, el nuevo pacto es diferente del antiguo pacto. En realidad invalida lo antiguo. Bueno, por favor, en esta lección de escuela sabática, véalo de esta manera. El nuevo pacto no es nada más y nada menos que el mismo antiguo pacto. Y recuerde, lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Cuando usted ve la palabra pacto, independientemente de quién está hablando de Adán, de Abraham, de Moisés, de cualquier persona que usted esté hablando y que esté mirando y que esté analizando y ve palabra pacto, recuerde, está hablando de la salvación. Diferentes tiempos, diferentes formas, diferentes, como le quiera poner, pero está hablando de la salvación. Por consiguiente, el pacto nuevo no invalida el pacto antiguo. Ahora, hablando de pacto espiritual, repito una vez más, se le dio primero a Adán. Después se le dio a Noé, después se le dio a Moisés, y así sucesivamente. Ahora, mis hermanos, estamos en lo que consideramos como el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no es nada más y nada menos que el antiguo pacto renovado, si le quiere llamar. Visto de otro punto de vista. Porque ahora miraremos lo que el pacto antiguo representaba. El pacto antiguo representaba la sombra de lo que tenía que venir. Recuerde, la sombra de Cristo Jesús. En otras palabras, el antiguo pacto, usted solamente miraba la sombra, pero no miraba lo real. ¿Qué estaba dando la sombra? ¿Qué es Cristo Jesús? Bueno, en el nuevo pacto, podríamos decirlo de cierta forma, ¿no? Ya no vemos la sombra. Por ejemplo, como aquí en este instante. Tengo una luz enfrente de mí, tengo una luz al otro lado, tengo una luz arriba y tengo una luz atrás. Si usted analiza, no hay sombra mía en la pantalla, porque está una luz detrás de mí que evita que mi silueta se refleje en la pantalla. Pero si apago esta luz y apago la luz que está atrás de un servidor, entonces tendremos una sombra. Si yo me retiro de la pantalla, usted ve mi sombra solamente. Y de hecho, creo que se analiza o se puede mirar un poquito la sombra en la pared. Bueno, esa sombra no soy yo. Es una sombra mía. ¿Sí me entiende? Es una sombra mía. Usted analice cuando usted está en el sol, usted ve la sombra. Esa sombra no es usted.
esa sombra es de usted. Para que la persona pueda identificar esa sombra. Y mire que de repente, por las puras sombras podemos ver quién es quién, ¿verdad? De pronto, si vemos la silueta nada más, ¿no? Pero esa silueta o esa sombra, de igual manera, no somos nosotros. Bueno, el antiguo pacto era una sombra de lo que tenía que venir. O sea, Jesús representado en el nuevo pacto. Ahora viene Cristo Jesús y aunque se le llama nuevo pacto, es un pacto renovado. El mismo pacto antiguo, pero ahora renovado en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús ya no hay necesidad de la sombra. Ya no se ve la sombra. Porque ahora Cristo Jesús está allí en vivo y a todo color, por así decirlo. Esa es la forma de mirar el pacto. ¿Sabe? Me da mucha tristeza cuando algunas personas se ponen, no, que ya estamos en el nuevo pacto porque el nuevo pacto es por la gracia. Y ya no necesitamos obedecer la ley porque estamos en la gracia, bajo la gracia. Y todo sobre la gracia es el nuevo pacto. En Jesús una nueva creación, un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y tratan con el nuevo pacto de omitir columnas de la verdad de salvación. Se trata de eliminar el sábado, se trata de eliminar la ley de Dios, entre otras cosas más, con el nuevo pacto. Si supieran esas personas que el nuevo pacto es el mismo pacto, pero ahora mucho más grande y mucho más fuerte. En el nuevo pacto encontramos a Cristo Jesús, por así decirlo, cara a cara. Mientras que en el antiguo pacto solamente era una sombra y era un cordero que representaba a Cristo Jesús. El primer pacto representaba todas sus ordenanzas y sus leyes alrededor de ese pacto, rituales, leyes rituales. Eso apuntaba a el Mesías, apuntaba a Cristo Jesús. Y ahora en el nuevo pacto, qué hermoso saber que en el nuevo pacto ahora nos encontramos cara a cara con Cristo Jesús. Y el nuevo pacto, mis hermanos, exalta con más razón la salvación, porque ahora sí, Cristo Jesús vino y Cristo Jesús murió por usted y por mí, y ahora en Él tenemos salvación. Antes, un ejemplo nada más, ¿había salvación? ¿Había algún poder especial en los corderos que se sacrificaban para perdón de los pecados? Por supuesto que no. No había ningún tipo de poder. Ese cordero que se sacrificaba para perdonar los pecados representaba al Mesías, a Cristo Jesús que vendría más adelante. Era una sombra de lo que tenía que venir. Una vez que Cristo Jesús vino y ahora se aleja la sombra y queda Jesús enfrente de nosotros en vivo y a todo color, ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ese pacto, el pacto que se supone que ahora, porque estamos bajo la gracia, mis hermanos, la pregunta es esta. ¿En verdad ahora estamos bajo la gracia y en el antiguo pacto, en Israel, en el Éxodo, no estaban bajo la gracia? Todas las salvaciones por gracia desde Adán cuando él pecó, Dios le dio a él la promesa de la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Cuando Adán peca, Dios le otorga por gracia la salvación. Pero por supuesto, hay algunos requisitos que tenemos que cumplir. Usted y yo no podemos decir que tenemos a Jesús en nuestro corazón cuando somos desobedientes a su santa palabra. Y entonces, por el nuevo pacto, eliminamos la ley de Dios. Por el nuevo pacto, y por el nuevo pacto, eliminamos. Cuando nos vemos y analizamos, ya no hay ni siquiera salvación. Ya no hay ni siquiera el evangelio que nos pueda salvar o que nos puede llevar a Cristo Jesús. Si vamos eliminando. Hermano, hermana, si con el nuevo pacto tú vas a eliminar la ley de Dios, créeme que con eso estás eliminando el sacrificio de Cristo Jesús y estás eliminando el ministerio de Jesús a través de su santuario, a través de todo lo que Él hizo. Para ti y para mí, para que podamos ser renovados. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Piénsalo de esa forma y el pacto tendrá una mejor cara o una mejor manera de analizarlo y de verlo y de entenderlo también, ¿sí? El texto para memorizar se encuentra en Hebreos 8:6. Vamos a leerlo, pero por supuesto, mis hermanos, vamos a orar antes de leerlo, ¿sí? Ahora que entramos a la palabra de Dios y vamos a analizar el texto, vamos a orar. Padre bendito, una vez más, gracias te damos por el privilegio que nos das, Padre Santo, de poder acercarnos a ti, de poder glorificarte, de poder adorarte.
y poder pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, al analizar esta lección, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu palabra no regrese a ti vacía. Señor, bendice a cada persona, por favor, te lo pedimos humildemente, a cada persona que ha mandado su petición de oración a fe y esperanza. Tú la has escuchado, Señor. Responde para que sepamos que tú estás con nosotros y, Señor, tener la certeza de que todo está bien. Sabemos y confiamos en ti. Aumentanos la fe, una fe que podemos ejercitar diariamente. Esto, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, leemos el texto para memorizar que se encuentra en Hebreos 8 y el versículo 6. Dice la palabra del Señor así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando de Cristo Jesús, obviamente. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto, mejores promesas. Mejor pacto, mira, un pacto mejorado podríamos llamarle. El mismo pacto, pero ahora mejorado. Ahora, haga de cuenta como un automóvil. Está nuevecito, bonito, precioso, pero al pasar el tiempo, el sol, el aire, el polvo, daña la pintura. Y a pasar del tiempo se le quita lo brilloso. Bueno, llega el momento donde ya está muy maltratada la pintura. Pero entonces ahora llevamos nuestro auto al taller para que le den una nueva pintura. Y hasta de un color diferente, si le quiere llamar. Bueno, ¿ese cambió el auto? No, solamente cambió la pintura. La pintura se rejuveneció, por así decirlo. Pero es el mismo auto, ¿entiende? El mismo pacto, pero ahora rejuvenecido. Ahora por Cristo Jesús, imagínense. Por eso un mejor pacto, ¿cómo no? El pacto antiguo era defectuoso. ¿Por qué? Porque el sacerdote, que era el mediador entre Dios y el hombre, entre el Creador y el hombre, él también era un pecador. Y él también tenía que ofrecer un sacrificio para perdón de sus pecados. Y entonces venir y acercarse ante Dios para traer los pecados del pueblo. El sumo sacerdote, aunque fue Melquisedec, él tuvo que hacer sacrificios de cordero para perdón de sus pecados. Ahora note que el ministerio de Jesús o el sacerdocio de Jesús es conforme al orden de Melquisedec, que significa simplemente igual al de Melquisedec o similar al de Melquisedec, pero no en todo, porque Jesús no fue pecador. Jesús no tuvo que ofrecer sacrificios para perdón de sus pecados. Jesús fue el Cordero de Dios. Él fue el Cordero que fue sacrificado para perdón suyo y para perdón mío. Sin embargo, es un sacerdocio perfecto. Un sacerdote, sumo sacerdote, que sin duda alguna, a través de su ministerio, fíjese qué interesante, Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y Jesús es el que perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Él es también nuestro abogado. La llevamos de ganar, ¿sabe? La llevamos de ganar por todas partes. Lo único que tenemos que hacer, estimada familia, es acercarnos al trono de la gracia de Dios y pedir perdón de todo corazón. Y Jesús, Dios, es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar a cada persona que se acerque al trono de su gracia con un corazón contrito y un corazón verdaderamente arrepentido. Y digo verdaderamente arrepentido porque a veces, estimada familia, nos acercamos al trono de Dios pidiendo perdón, pero en realidad no queremos cambiar nuestro estilo de vida, no queremos cambiar, no queremos dejar el pecado. Los deseos de la carne son más fuertes de pronto. Entonces queremos mantenernos pecando, pero salvos. No se puede, no se puede. ¿Ok? Lo que es pecado, debemos abandonarlo. ¿Ok? Ahora, establecido sobre mejores promesas, ¿acaso las promesas del primer pacto eran equivocadas o eran malas? No, son las mismas promesas, solamente de que recuerde. Estaban basadas en un ritual que era imperfecto de esa forma. Y ahora, por supuesto, con Jesús, cuando Jesús muere, la promesa de la salvación, la promesa del nuevo pacto, la promesa de la vida eterna, se cumple en Jesús. Y ahora sí, cuando Jesús muere en la cruz, vence a Satanás y ahora está garantizada nuestra entrada al cielo, porque Jesús ya pagó el precio para que tú y yo podamos entrar al cielo. Y entonces, estimada familia, ¿qué estamos esperando? Jesús te otorga
automáticamente a ti lo que tú necesitas para poder entrar al cielo. Ya está pagado. Podemos decir, el boleto para la entrada al cielo ya se compró. Ya es tuyo. Jesús te lo regala. Lo único que tienes que hacer es estirar tu mano y aceptar ese hermoso regalo que Jesús está haciendo para que tú puedas entrar a la vida eterna. Es todo lo que tenemos que hacer. Pero ay, cómo nos pesa de pronto, y cómo nos duele, y cómo no queremos dejar de pronto el pecado aquí en la tierra. Mis hermanos, es importante que entendamos esa parte, ¿sí? En la parte del domingo, la necesidad de un nuevo pacto. Lee Hebreos 7 del 11 al 19. Dice, ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Muy bien, vamos a mirar aquí la razón por la cual se requería un nuevo pacto, o mejor dicho, o dicho de otras palabras, un pacto renovado. Recuerde que es el mismo pacto, pero la Biblia le llama un nuevo pacto porque ahora parece nuevo. Y recuerda lo que hablábamos sobre el auto, que a través del año, a través de los años del tiempo, la pintura perdió su color y se desvaneció y ya estaba todo maltratado y no se miraba nada bien la pintura. Bueno, ahora viene y la misma pintura, solamente que ahora nuevecita. Es la misma pintura, es el mismo auto, pero con nueva pintura. Es lo mismo que el nuevo pacto, ¿sí? Un pacto renovado o rejuvenecido, podemos llamarlo también así. Hebreos 7, del 11 en adelante dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. De acuerdo a la palabra de Dios, por el sacerdocio de los levitas, el pueblo recibió la ley de Dios, ¿no? Y aquí se está refiriendo a la ley ritual, a la ley que tenía que ver con el perdón de los pecados, ¿ok? ¿De qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Qué interesante que el sacerdocio de Jesús viene a través de Melquisedec, a través del pueblo judío, no de los levitas, no de la tribu de Leví. Qué interesante. ¿Por qué? Porque tenía que ser algo diferente, algo que no estuviera contaminado, vamos a poder decir, humanamente hablando, de los levitas. Y entonces ahora cuando viene Jesús, totalmente diferente de Melquisedec, del pueblo judío. Esto sí es diferente. Y es diferente y es mucho mejor, obviamente. Dice el versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ok, cambió el sacerdocio, ahora hay que cambiar la ley. Ok. Entonces sí cambió la ley, ¿ve? Ya no tenemos que guardar la ley porque ya se cambió la ley, ¿no? Y se eliminan 2 mandamientos y se modifican allí también algunos por ahí, ¿no? No, mis hermanos, no. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué? Porque recuerden lo que le comentaba anteriormente. La primera ley decía que usted tenía que llevar un cordero al ser sacrificado para perdón de sus pecados. Si no tenía dinero o no tenía corderos, podía llevar una paloma. Tenía que llevar un animalito para perdón de sus pecados. Un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Tenía que llevarlo para perdón de sus pecados. Esa era la ley. Esa era la ley que Dios le dio al pueblo a través de los levitas, a través de los sacerdotes levitas. Entonces la persona tenía que traer un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y entonces, el que traía el cordero ponía sus manos en la cabeza del cordero, ahí simbólicamente depositaba sus pecados, el pecador degollaba al cordero, y ahora el sacerdote lo destajaba, todo lo demás, y lo ponía en el altar del sacrificio. El sacerdote agarraba sangre del cordero, y ahora el sacerdote lo llevaba y hacía todo el ritual apropiadamente. Esa era la ley que existía. Por eso, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Porque ahora, cuando cambia el sacerdocio, y ahora el sacerdocio está en Jesús, ya no en los levitas. Cuando Jesús murió en la cruz, ahí terminó el sacerdocio levita. Ahí terminó el sacrificar corderos para perdón de los pecados. Ahí terminó todo eso. Y Jesús se levanta como nuevo sacerdote, como nuevo sumo sacerdote, y ahora con un nuevo sacerdote, con una orden diferente, porque ahora viene de Melquisedec, del pueblo judío. Ahora es necesario
que también se cambió la ley. ¿Cuál ley? Ahora ya no tienes que llevar el cordero para ser sacrificado al altar. Cambió la ley. Esa ley fue eliminada cuando Jesús murió en la cruz. Esa es la ley de la que habla Colosenses 2:14. Rayándola de entre nosotros porque era contraria a nosotros y clavándola en la cruz. Esa es la ley que fue clavada en la cruz. Es la ley que se eliminó cuando Jesús murió. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos un nuevo sacerdote y con el nuevo sacerdote un cambio de ley también. Ya no es necesario traer corderos al matadero, por así decirlo. Número 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, de la tribu judía, según el orden de Melquisedec. Qué interesante, ¿no? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nunca Moisés, ni Josué, ni nadie mencionó nada sobre los de Judá, los judíos. De ahí se va a levantar un sacerdote más adelante. Nadie dijo nada. Pero Dios tenía provisto ya de dónde vendría el Mesías. Eso sí, se hablaba que el Mesías tenía que salir de allí. Y con el Mesías, un nuevo sacerdocio. Qué interesante, ¿no? Si usted ve y analiza y va poniendo las piezas del rompecabezas en su lugar, tenemos un cuadro perfecto y muy armonioso, por cierto. Versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Esto de semejanza de Melquisedec se refiere a lo mismo, al orden de Melquisedec. Parecido a Melquisedec, al sacerdocio de Melquisedec. Y entonces ahí menciona, ¿no? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué según el orden de Melquisedec? Porque Melquisedec no tenía días, no tenía nacimiento, no tenía genealogía, ni principio ni fin. La Biblia no lo registra de esa manera, ¿sí? Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento de la ley ritual, recuerde. No la ley de Dios, no los 10 mandamientos. 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La mejor esperanza, por supuesto, descansa en nuestro hermosísimo Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, por el cual usted y yo tenemos la oportunidad hoy por hoy de acercarnos al trono de la gracia, pedir perdón y poder entrar al cielo en su momento, ¿sí? Mis hermanos, qué interesante. La pregunta que debemos contestar aquí, ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Bueno, porque el primer pacto, la respuesta de un servidor, porque el primer pacto fue imperfecto al traer sacrificios de corderos que solamente representaban al que un día llegaría enviado por Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El antiguo pacto, la ley antigua, era necesario traer un cordero. En la nueva ley, en Cristo Jesús, Jesús es el Cordero. Ya no tenemos que acatarnos a esa ley, ¿sí? Ahora, al pie de la página y el domingo, dice, ¿por qué la ley no puede salvarnos? A fin de cuentas, si guardamos todos los mandamientos y los guardamos bien, incluso a la perfección, ¿por qué no podría eso salvarnos? Bueno, mis hermanos, aquí está la respuesta del servidor un poquito larga, por cierto. Dice, solo podemos ser salvos por gracia. Un regalo que Cristo nos hace, gratis para nosotros. Pero Jesús pagó un alto precio. Aunque guardemos perfectamente la ley, en la ley no hay ningún poder divino que pueda otorgar ni salvación ni muerte, porque es la justicia divina la que según nuestras obras, y si hemos aceptado de todo corazón a Cristo, nos podrá poner en el lado de los salvados, pues han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Solamente en Jesús hay salvación, y recuerde que la salvación es completamente gratis, ya Dios nos la dio, solamente hay que aceptarla, ¿ok? Y bien, ¿podemos guardar la ley? Mucha gente piensa que no se puede guardar la ley, ¿sabe? Mucha gente piensa, y es más, se dice que nosotros nunca podremos dejar de pecar hasta que Jesús nos transforme. ¿Sabe? Eso va en contradicción con la palabra del Señor, porque según la palabra del Señor, usted y yo necesitamos cada día ir perfeccionándonos. Por supuesto, cada día necesitamos ir un peldaño tras peldaño, escalón tras escalón, subiendo en perfección, en santidad. Sed santos como vuestro Padre es santo, dice Cristo Jesús.
Sed santo como yo soy santo, también lo dice Él. Entonces, bella familia, si Jesús nos ha pedido que seamos santos, apartados con propósito especial, y santos en perfección, santos también en santificación, se puede lograr. La palabra de Dios nos dijera todo lo contrario, si no se pudiera lograr esto. Y lo digo esto porque hay muchas ideas hoy por hoy que han surgido, que no, jamás podremos dejar de ser pecadores. Bueno, mis hermanos, recuerde que la perfección es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Él hay victoria y en Él podremos llegar a ser perfectos en su momento dado. Está en que lo busquemos. ¿Sabe el texto de Filipenses 4:13? ¿Cómo dice? Casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Bueno, no, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, algunas cosas puedo en Cristo que a veces me fortalece. No, Jesús siempre nos va a fortalecer, Jesús siempre va a estar con sus hijos fieles. Y Él siempre va a darnos la salida a cualquier tentación que tengamos. No hay ninguna tentación, bella familia, que Dios nos dé, donde nos acorrale para que nosotros nos perdamos. Si llega una tentación a nuestra vida, Dios siempre va a dar la salida. ¿Ok? Entonces, podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, también podemos ir perfeccionando nuestra vida. Por supuesto, en Cristo Jesús. Ahora, lunes, nuevo y renovado. Aquí vamos a ver aquí la diferencia. Dice, compara Hebreos 8, 10 al 12 con Deuteronomio 6, 4 al 6. Y luego Deuteronomio 30 del 11 al 14 y Jeremías 31 al 34. Son bastantes textos, mis hermanos, vamos a pasarlos. Solamente voy a hacer un poquito análisis sobre ellos. ¿Sí? Dice, ¿qué nos enseña esto sobre la naturaleza del nuevo pacto? De hecho, en Hebreos 8, 10 al 12, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, ¿okay? Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí estábamos hablando, mis hermanos, de la ley, ahora sí, de la ley de los 10 mandamientos, la ley de Jehová, que será puesta en nuestras mentes. Y ahí podremos, ahora sí, si tenemos la ley de Dios en nuestra mente, escrito en nuestra mente, no pecaremos. Automáticamente seremos fieles a los 10 mandamientos de Jehová. Y de esta forma vamos mirando, mis hermanos, que la naturaleza del nuevo pacto es que antes, por así decirlo, vamos a ponerlo de esta forma. Y mire qué interesante, porque muchas personas piensan, y lo han dicho, de hecho la lección lo presenta de esa forma en un momento dado, que la ley de Dios en el antiguo pacto en Israel, allá en el Éxodo, estaba en 2 tablas de piedra, estaba externa. Pero ahora la diferencia es que va a estar escrito en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. ¿Será eso una verdad o será solamente una conjetura o una idea? ¿Sabe? Pensaba omitir estos textos, pero vamos a leerlos porque aquí vamos a encontrar algo bien interesante, ¿sí? Dice Deuteronomio 6 del 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El amor a Jehová de todo corazón es la entrega completa, por supuesto, ¿sí? Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, hablando de la ley de Dios. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Y luego sigue diciendo el 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca... Nota lo que dice aquí, el 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. De modo que la persona que ha dicho que en el antiguo pacto, en el Éxodo, la ley estaba externa, y ahora en el nuevo pacto, cuando de Jesús para acá, va a estar en nuestro corazón. ¿Sabe? La idea que Dios tuvo desde un principio era que su santa ley estuviera en el corazón del ser humano siempre.
Aquí está la prueba, en Deuteronomio 30:14, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y recuerde, estamos hablando de la ley de Dios. Entonces, desde el tiempo antiguo, el propósito de los 10 mandamientos que Dios tenía para ellos era que estuviera en el corazón de las personas siempre, en la mente de las personas. De hecho, el salmista dice, en mi mente, en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. De siempre, la idea de Dios en su santa ley era que estuviera en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto, ley. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Note, desde el Antiguo Testamento ya estaba hablando que en un momento dado, debido a la desobediencia, según ya hemos mirado en la lección de escuela sabática en Hebreos, según la desobediencia del pueblo antiguo, por eso es que no entraron a la Canaán terrenal, por eso es que murieron en el desierto. ¿Por qué? Por desobediencia. No fueron ellos aptos de poder entrar, porque desobedecieron a Jehová. Entonces, desde aquí se da la profecía. En un momento dado, en el futuro, voy a poner 1000 leyes en su corazón. Pero note, no, esto no quiere decir que en ese tiempo de Jeremías, o cuando Moisés escribió Deuteronomios, la ley de Dios no fuese escrita en el corazón de las personas. Lo contrario, en todo momento Dios quería que su ley estuviera en el corazón de su pueblo, ¿sí? Ahora dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué interesante. Número 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Lo mismo que dice en Hebreos. Ahora, por supuesto, Pablo sacó esa cita de aquí, y él solamente la repitió allá en Hebreos. Pero ahora, en la promesa de esa profecía cumplida en Hebreos. Porque ahora la ley de Jehová en Hebreos está en nuestro corazón. Y ahí es donde debe de permanecer siempre, ¿verdad? Para que seamos fieles hijos de Dios. Ahora, una cosa que vamos a mirar aquí. Dice, no enseñará ninguno a otro porque todos conocerán. O sea, todo mundo va a conocer en su momento dado la ley de Dios y será fiel. ¿Sabe? Estamos hablando aquí del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en un momento al unísono, todos seremos uniformados por el Espíritu Santo en nuestras creencias, en nuestros ideales y también en nuestra interpretación de profecía, de doctrina, de lo que se le quiera llamar. Note que hoy por hoy, usted enciende la televisión, enciende el internet y de la misma iglesia adventista hay cada ideas tan más raras y tan más extrañas de lo que está entrando en mi bella familia, que uno no hay ni para dónde hacerse. O sea, ¿qué hacemos? Esta misma lección de escuela sabática. De repente con sus comentarios ahí un poquito sacados fuera de los principios divinos, con ideas extrañas. Por eso es importante que sigamos estudiando y estudiemos diariamente y permitir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando, bella familia. Solamente con el Espíritu Santo es que podemos entender, aunque de pronto en la lección de escuela sabática encontremos un error o se encuentre ahí un error, y lo digo con muchísimo respeto, de interpretación o cualquier detalle que tenga la lección allí de alguna idea en contra de los principios divinos, en contra de lo que la hermana de White escribió, ¿sabe? Si usted está leyendo, créame que el Espíritu Santo le va a poder guiar a usted para entender correctamente lo que está allí. Por eso, en un momento dado, el pueblo de Dios comprenderá y todos estaremos al unísono creyendo y enseñando lo mismo todos de esa manera. Y no hay necesidad de que yo le enseñe a usted, porque usted va a conocer todo. No es necesidad que usted me enseñe a mí, porque igual yo conoceré todo. Todo, el Espíritu Santo nos va a guiar a todos de la misma forma y de la misma manera, en un momento dado. ¿Cuándo va a ser todo esto, mis hermanos? Por supuesto, cuando venga la lluvia tardía. Mientras tanto, estamos aquí en la lucha. Y por eso es que el tal pastor dice una cosa, tal pastor dice otra cosa, y el otro pastor dice otra cosa, y Joel dice otra cosa, y cada quien anda por su rumbo, ¿no?
Solamente hay una verdad, bella familia. Solamente una verdad. Solamente un Espíritu Santo. Solamente un Dios. Y solamente una verdad que descansa en Jehová, en nuestro Creador. No hay dos verdades. Solamente una verdad, y esa es la verdad que usted y yo debemos de buscar. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Atesora la verdad. Compra la verdad y atesórala. Guárdala. No te deshagas de ella. Porque si te deshaces de esa verdad, ¿qué va a pasar? Estaremos perdidos completamente. Y entonces andaremos vagando por caminos extraños y no tiene caso ya ahí nuestra vida, ni tampoco llegar al cielo porque estaremos perdidos, ¿sí? La pregunta que aparece aquí en la parte de lunes dice, ¿qué nos enseña esto sobre la naturaleza del nuevo pacto? Bueno, mis hermanos, el pacto que Dios dio a Israel lo transformaría en un mejor pacto en Cristo. Y recuerden, mejor pacto, renovado pacto, ¿no? En Cristo Jesús. Lo que antes Dios deseaba que fuese interno, recuerde la ley de Dios, con Cristo se cumplirá al poner su ley en nuestros corazones. Otra vez, Dios deseaba antes que también todo esto fuera interno. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando usted le ama a Cristo Jesús y cuando usted lo acepta de todo corazón, en Cristo Jesús tendremos ahora la oportunidad de tener su santa ley, la ley de Jehová, escrita en nuestros corazones, y entonces en Jesús ser fieles 100%. Fieles 100%. Santos, si le quiere llamar. Purificados. Santificados. Todo eso, mis hermanos, que conlleva a una persona que tiene el verdadero Espíritu Santo en su corazón. El verdadero sello de Dios. ¿Ok? Martes, o bueno, al pie de la página del lunes, perdón, antes de pasar al martes. Dice, lees 2 Timoteo 2:13. Vamos a leerlo aquí, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ver qué es lo que significa ese texto, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de la fidelidad de Dios con su pueblo y sus planes al considerar nuestras relaciones con los demás y nuestros planes? Muy bien. Recuerde, el texto dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, la respuesta de un servidor para esta pregunta, aunque nos apartemos de la verdad, Dios se mantiene firme en sus promesas y siguen a nuestra disposición si recapacitamos y volvemos al camino de la verdad y la vida que es Cristo Jesús. El hecho de que usted y yo nos hayamos apartado del camino de la verdad y que ya no esté el cielo ni la vida eterna a nuestro alcance, no quiere decir que se haya fallado. Nosotros nos hemos apartado de allí, pero Jehová todavía se mantiene allí. Joel, aquí está la salvación, aquí está la vida eterna, aquí está el cielo todavía disponible para ti. Si recapacitas y vuelves de nuevo a la verdad, te apartas de la verdad, aquí está Jehová todavía esperando y Jesús todavía con los brazos abiertos diciendo, he pagado el precio por ti, morí por ti para que tú tengas vida eterna. ¿Qué esperas para entregarte a mí? ¿Qué esperas para pedir perdón por tus faltas? Ya yo las pagué. Acepta mi sacrificio. Acepta mi regalo de la vida eterna. Eso es lo que Jesús espera que usted y yo hagamos, ¿sí? El martes, ahora sí entramos al martes, dice, el nuevo pacto tiene un mejor mediador. Muy bien. Ese es el título para ese día. Dice la pregunta, lee Hebreos 8 del 1 al 6. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice Hebreos 8:1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre en el cielo. Si hay alguna persona que de pronto piensa que no hay templo o que no hay santuario en el cielo. Dice el número 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Por qué? Los sacerdotes aquí en la tierra, si es un ser humano, tiene que traer ofrendas y sacrificio también. Así que, dice el versículo 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Hablando, obviamente, de Cristo Jesús. Dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Qué importante y qué interesante esto, ¿sí? La pregunta que aparece aquí, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? Hermanos, la pregunta de un servidor, la sombra solo refleja a la figura original o verdadera. La sombra no es lo verdadero. Cristo vino a darle a la sombra vida y a mostrar el verdadero Cordero de Dios. Eso es lo que vino Cristo Jesús a hacer aquí a la tierra como nuestro sacerdote, como nuestro intermediario entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, mis hermanos, al pie de la página y el martes dice, si Cristo ha satisfecho las demandas de obediencia del pacto, en este sentido, ¿cuál es el papel de la obediencia en nuestra vida y por qué sigue siendo tan importante? Bueno, la respuesta otra vez de un servidor. Cristo cumplió las demandas del pacto en su fidelidad, pues guardó en su corazón la ley de Jehová. Cuando nosotros somos fieles, vamos mejorando nuestro carácter para poder seguir el ejemplo de Jesús y, por supuesto, ser fieles en Cristo Jesús a la ley de Dios, a los mandamientos de Jehová. En la parte del miércoles, el título para este día se llama El nuevo pacto tiene mejores promesas. Muy bien. Dice, compara Éxodo 24 del 1 al 8 con Hebreos 10 del 5 al 10. Muy bien. Dice la palabra del Señor así en Éxodo 24, 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, a Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí el pueblo de Israel estaba aceptando las condiciones de Jehová. Todas las condiciones en el sentido de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos y por supuesto la ley ritual también. Entonces el pueblo dice, sí, el pueblo de Dios acepta lo que Jehová está demandando de ellos. Aceptamos. En otras palabras, mis hermanos, aquí podemos decir que Dios contrajo nupcias con su pueblo. Cuando ellos dicen, sí, aceptamos. ¿Ok? Y recuerde porque ellos habían estado 400 años en cautiverio en Egipto. Por eso ahora era necesario que, por supuesto, ya las personas que fueron a Egipto como esclavos originalmente ya no existían, ya habían muerto. Pero ahora, nuevas generaciones, nuevas personas, viene Jehová y otra vez los toma como su pueblo y hace un pacto con ellos, un pacto de matrimonio, ¿cierto? Ahora sigue diciendo el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, a los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Número 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Era necesario que el pueblo sacrificara esos corderos, esos animalitos, para que recibieran el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque tiene que haber derramamiento de sangre para que pueda haber perdón de los pecados. Y note que el pueblo dice, sí, eso lo vamos a hacer. Y lo hicieron, lo cumplieron de esa forma. Por eso que de ahí en adelante sigue esa ley ritual. Ahora en Hebreos 10 del 5 en adelante dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley ritual. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero, quita la ley ritual para establecer lo que Cristo Jesús hizo. En su momento dado, al morir en la cruz,
ahora en el nuevo pacto o el pacto rejuvenecido. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús murió y en la sangre de Cristo Jesús, nota lo que dice la palabra de Dios, somos santificados. Una persona santificada es una persona que va creciendo espiritualmente diariamente, que se va purificando diariamente, que se va perfeccionando diariamente. Es verdad que la santificación o la perfección no la podemos lograr de un día para otro. Ese es un proceso, bella familia. Y día a día necesitamos ir creciendo de esa forma. Por ejemplo, una persona que tiene un año de bautizada no puede tener la perfección, llamémoslo de esa manera, o santificación, que tiene una persona que tiene 10 años bautizada, o 20 años en la iglesia, o que nació dentro de la iglesia, ¿sí? Hay diferentes niveles de acuerdo a nuestra experiencia con Cristo Jesús. La pregunta que aparece aquí, que vamos a responder, dice, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas dos promesas? Sacrificios y derramamiento de sangre. La diferencia es que en Cristo el pacto antiguo se rejuvenece y toma el verdadero sentido de la salvación en Cristo Jesús. Recuerde, en un cordero no había salvación. El cordero representaba a Jesús y por fe y por gracia, aquellas personas que traían un sacrificio, por fe y por gracia, ellos recibían el perdón de sus pecados, y al recibir el perdón de los pecados era sinónimo de salvación también. Por gracia y por supuesto, por ese perdón otorgado por Jesús, otorgado por Dios, en la fe, en el futuro, que cuando Jesús iba a venir. Imagínense que se hubieran hecho todos esos sacrificios de corderos, y al último Jesús no haya venido. O que al último Jesús no haya muerto. Porque recuerde que Jesús vino a este planeta, a este mundo, para ser tentado igual que nosotros. Dice la sierva del Señor, la hermana White, que Jesús fue tentado y Él dejó su divinidad en el cielo, su poder divino, al punto de que aquí en la tierra donde Él estuvo, vino con el peligro de fracasar. Así es que eso es algo bien importante que necesitamos entender, bella familia. Jesús, la humanidad de Cristo fue humana igual que nosotros. Entonces Él vino con esa descendencia de la humanidad pecaminosa del ser humano para poder entonces tener, ahora sí, vamos a decirle de qué gloriarse si le quiere llamar. ¿Por qué? Porque en el mismo terreno del pecado, Jesús venció a Satanás. Y por eso Jesús es ahora mi ejemplo, a alguien a quien seguir sus pisadas. Porque Él vino, se humilló y estuvo en peligro de perderse para siempre. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Entonces, si es así, mi hermano y mi hermana, qué hermosa promesa, ¿sabe? Descansa en el poder de Jesús, en los hombros de Cristo Jesús. Qué hermosa, hermosísima promesa. De modo que ahí tienen la respuesta para esta pregunta del miércoles. Vamos al pie de la página del miércoles. Dice, Cristo ha satisfecho las demandas del pacto. Por lo tanto, el cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo no está en duda. ¿Cómo te ayuda esto a entender el significado de 2 Corintios 1, 20 al 22? Qué maravillosa esperanza encontramos aquí. Bien, lo vamos a leer aquí. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo aceptamos nuestros pecados, venimos a Cristo Jesús, nos limpia los pecados y ahora podemos entrar al cielo de esa forma. Recuerde, el sello de Dios, una vez más, el Espíritu Santo. La respuesta para esta pregunta dice, qué maravillosa esperanza encontramos aquí. Dios confirma la salvación ofrecida en las promesas del pacto por medio de Cristo y nos ha sellado y dado esa garantía en su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre de Jehová. La parte del jueves dice así, el título para este día, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Ahora dice, compara las promesas del nuevo pacto de Jeremías 31:33 con Ezequiel 36:26 y 27. ¿Cómo se relacionan? Vamos a mirar aquí, dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por
pueblo. Ahora lo vamos a comparar con Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Note que aquí hay algo bien interesante. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Note el espíritu nuevo. ¿Acaso es otro Espíritu Santo? No. De la misma forma como no es un pacto nuevo, no es un espíritu nuevo. Solamente que ahora el Espíritu Santo viene con un nuevo ministerio, si le quiere llamar, ahora en Cristo Jesús. Sabiendo que Jesús ha pagado el precio, ahora el Espíritu Santo nos lleva a Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hoy por hoy, es el consolador que nos lleva. Escucha su voz hoy y atiende su llamado y tendrás la salvación, tendrás la vida eterna, que es en el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿no? Y recuerde, no es un nuevo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo desde la antigüedad, que es parte de la deidad, parte de Dios. Entonces, o bien, la tercera persona de la deidad o la Trinidad. Dice, y pondré, 27, y pondré dentro de vosotros en mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, los mandamientos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto nuevo, esta promesa nueva o esta profecía que vendría a cumplirse en nosotros, está hablando de que seríamos fieles hijos de Dios, guardando los preceptos, guardando la santa ley de Jehová, ¿sí? Entonces dice aquí en Ezequiel, la pregunta que aparece aquí, ¿cómo se relacionan? Por medio de recibir el Espíritu Santo, se escribe la santa ley de Dios en nuestras mentes y así la guardamos, como su pueblo fiel que somos. Alabado sea el nombre de Jehová. Al pie de la página y el jueves dice, si el antiguo Israel debía amar a Dios, aún sin entender la muerte de Cristo, ¿por qué nosotros no deberíamos amar a Dios aún más que ellos? La realidad de ese amor, ¿cómo se manifiesta a través de la obediencia? Bueno, mis hermanos, al ser hijos obedientes, hemos aceptado el sacrificio de Cristo y de forma automática mostramos nuestro amor a Él, al obedecer sus mandamientos. Qué interesante que el pueblo de Israel antes aceptaba los mandamientos de Jehová, guardaban la ley como se comprometieron, y hoy nosotros decimos, no, ya no tenemos que guardarla, ya eso quedó abolido. En realidad, mis hermanos, si alguien tendría que guardar la santa ley de Dios, somos nosotros, más que el pueblo de Israel. Más aún todavía porque ahora en Cristo Jesús tenemos la certeza y la seguridad, porque el pueblo de Israel creía por fe que vendría el Mesías. Bueno, el Mesías vino, murió, y ahora esas promesas en esos corderos que se fueron sacrificados se cumplen en Cristo Jesús. Pero usted y yo tenemos una verdad mucho más amplia, una verdad, recuerde, mucho más amplia, que Jesús ya murió, Jesús ya pagó. O sea, usted y yo tenemos ya la certeza de que no hay forma de perdernos a menos de que usted y yo no querramos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Ve qué interesante y qué hermosa es el ministerio de Jesús, el evangelio de salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Bien, allí en el jueves, en la parte del viernes, vamos a entrar a la parte del viernes ya, creo que hay dos preguntas, si no mal recuerdo. Dice la primera pregunta, piensa en las declaraciones anteriores de Elena de White, las que están ahí escritas en el viernes. Dice, el hecho de que cuanto más cerca estamos de Cristo, más pecadores seremos a nuestros ojos. ¿Qué nos dice en el sentido de que no debemos permitir que la autopercepción de nuestros defectos nos haga renunciar a la fe en medio de la desesperación? Bueno, mis hermanos, nuestra pecaminosidad es más clara y fuerte cuando estamos cerca de Jesús, pero por la misma razón pedimos perdón constantemente, y eso es algo que debemos de analizar siempre, ¿ok? La pregunta número 2 dice, reflexiona en la idea de que la ley se escribe en nuestro corazón. ¿Qué significa eso para la vida espiritual de un cristiano? El hecho de comprender y experimentar esta verdad, ¿cómo podría ayudarnos a evitar el tipo de obediencia que en realidad es solo legalismo y que la Biblia denomina obras muertas, según Hebreos 9:14? Muy bien. El Espíritu Santo es la llave, dice la respuesta de un servidor. El Espíritu Santo es la clave del éxito. ¿Okay? El Espíritu Santo es la clave del éxito para entender la ley de Dios escrita en nuestras mentes o corazones. La obediencia que vivimos
es por el amor de Cristo en nosotros. Para que sea legalismo, es porque no hemos recibido el Espíritu Santo y tratamos de obedecer la ley solo por conveniencia, buscando así recibir el don de la gracia. Queremos de pronto comprar la salvación, queremos de pronto comprar la entrada al cielo, bella familia, cuando estamos obedeciendo la ley, pensando de que así nos vamos a salvar. Yendo a la iglesia el sábado o guardando el sábado porque es el día del Señor y entendemos porque está muy claro en la palabra de Dios que el sábado es el día del Señor, el sábado es el día de Jehová, el día de reposo. Entonces lo reposamos, pensando que así Dios nos va a mirar a bien el sacrificio que estábamos haciendo al levantarnos temprano el sábado, ir a la iglesia. Bueno, ese sacrificio Dios me lo va a pagar. ¿Cómo? Con la vida eterna. No, así no trabaja la vida eterna. Dios quiere un corazón arrepentido y un corazón que verdaderamente le busque diariamente y que sienta esa desesperación por el pecado. Desesperación en el sentido de que no lo quiere tener, que aborrezca el pecado, que se aleje del pecado lo más posible. Mis hermanos, eso se puede lograr solamente en Cristo Jesús. Y por eso ahí está en Él la salvación. Por eso Jesús es, por supuesto, en Él encontramos un pacto renovado, un pacto que sin duda alguna nos llevará al cielo, si lo vemos y lo aceptamos como debe de ser. Porque al tener el nuevo pacto en nuestra mente, en nuestro corazón, es la obediencia santa y pura nuestra a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios y por supuesto a todas las doctrinas bíblicas. Porque solamente recuerde, solamente hay una verdad y esa verdad es la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Y esa verdad nos lleva al originador de la verdad, al fundamento de la verdad, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la verdad y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Juan 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La palabra de Jehová es la verdad. La palabra de Jehová es su Santa Biblia. Dios te bendiga y recuerda que en la Santa Biblia encontrarás mensajes de salvación, mensajes constantes para que tú puedas cada día ir creciendo espiritualmente y santificándote para llegar a esa perfección que en un momento dado necesitaremos vivir. Y lo lograremos antes que Jesús venga, por cierto, ¿sí? Dios te bendiga y te guarde hoy y para siempre. Es mi deseo y oración. Tu amigo servidor Joel Medina se despide de ti diciéndote, como siempre, recuerda, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios y, por supuesto, tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Fe y esperanza.